Buenos días, ingeniero. Hoy voy a sustentar el diseño geométrico del alimento horizontal de mi proyecto vial, el cual consta de cuatro curvas simples, eh, una curva compuesta, una curva en espiral, dos curvas, verticales y una alcantarilla. Bueno, para empezar, este es mi proyecto. Primero, comencé siendo un grupo de tres, pero bueno, al final tuve que hacerlo solo. Y bueno, aplicando todo el método de Bruce para la selección de rutas, haciendo la ruta, los trazos de gradiente y todo, elegimos la ruta 2. Bueno, luego de eso, para hacer las curvas horizontales, simples y compuestas, eh, se usó un kilometraje de 50 kilómetros por hora. Y para esta velocidad, la norma nos exige un radio mínimo absoluto de 70 metros. Sin embargo, con un criterio de mayor seguridad y comodidad, he optado a radios sustanciales mayores que van desde los 150 hasta los 250 metros. Y bueno, como podemos ver acá, esta es mi plantilla de Excel de curvas simples. Aquí están mis cuatro curvas. Y bueno, para mi primera curva, ubicada en la progresiva PI 11250, voy a abrir mis curvas. Aquí está la estructuración geométrica que hice de mis curvas simples. Esta es mi primera curva simple que se ubica con un punto de intersección de 11 más 250. Para esta curva opté un radio de 150 metros con un ángulo de deflexión de 36,93. Voy a asegurar acá 36,93. Ahí vamos bueno, acá se redondea y por eso sale 37. Pero bueno, en mis cálculos, como aparece 36,93. Y tras aplicar las ecuaciones analíticas, como acá vemos, tenemos la tangente, longitud de la curva, cuerda larga, externa, ordenada media. Bueno, tras aplicar estas ecuaciones, obtuve una tangente de 50,09. Acá vamos a ver, y aquí están los cálculos con las fórmulas que hice para el Excel. Eh, una longitud de curva de 96,69, lo que sitúa mi PC en la progresiva 11,199,99 y el punto final que es en la 11 más 296,61. Un dato clave aquí es que la externa es de 8,41 metros, que nos da una excelente holgura para respecto al punto de intersección. Ya, bueno, avanzando con el eje, llegamos a ver, avanzando con el eje, llego a mi curva 2, que es esta, que se encuentra en la progresiva 12 más 750. Y bueno, aquí he ampliado un poco el radio a 200 metros con un ángulo delta de 43. Y acá lo voy a comprobar, que es de 43. Ahí está, 43 grados. Lo que genera una transición muy suave. Y bueno, no, para continuar el desarrollo me da una tangente de 78,79 metros. Y bueno, como podemos ver acá, 78,79 metros y una longitud de arco de 150,10 metros. Luego, entre la curva uno y 2 tenemos una distancia entre punto de intersección de más o menos de 250 metros. Al restar ambas tangentes, me da que es 128,88 metros. Nos queda una longitud de tangente recta interminaria de 121,12 metros. Y bueno, la norma de G 2018 exige un mínimo de 70 metros para curvas en S a esta velocidad, por lo que he demostrado que el diseño cumple holgadamente y evita el efecto de quiebre visual. Bueno, ahora para el bloque de las curvas 3 y 4, continuando con el trazo, aquí está mi curva número 3.
con deflexiones, esta tiene una deflexión más pronunciada. La curva 3 se ubica en el punto de intersección de 13 más 250, debido a que el ángulo de deflexión es más cerrado de 64,447. He decidido optimizar la comodidad del conductor adoptando un radio amplio de 250 metros. Esto me genera una tangente de 157,56. Como podemos ver en mis cálculos, 157,56 y una longitud de curva importante de 281,203 metros, iniciando en el PC 13 más 092,44 y culminando en el PT 13 más 373,64. Finalmente cierro este diseño con mi última curva simple, que es la cuarta, en el que se encuentra en la progresiva 15 más 550 con un radio, acá lo que hice fue de 180 metros y un ángulo delta de 70,86 grados. Obtuve analíticamente una tangente de 128,06 metros y una longitud de arco de 222,62 metros. Su principio de curva se ubica en la estación 15 más 421 y termina en la 15 más 644,56. Bueno, para garantizar la precisión milimétrica de este proyecto y evitar discrepancias entre el cálculo analítico y el software, elaboré una plantilla automatizada, como podemos ver acá, es de Excel. Y aparte también hice las curvas automáticamente. O sea, con con los datos que me da el Civil 3D. Y como podemos ver acá, es prácticamente lo mismo. Es más para asegurar. Y como vamos a ver, acá automáticamente me puso el delta, que es de 0,36 en la primera curva. Y acá, como podemos ver, es lo mismo, 0,36, solo que lo cambio. Y bueno, ahora voy a pasar a explicar mi curva compuesta. Ya, ahora para la modelación de la curva circular compuesta ubicada en el punto de intersección, eh, acá voy a poner mi curva compuesta. De hecho, voy a poner el modelado, o sea, la geometría de mi curva compuesta. Como podemos ver acá, mi curva compuesta tiene un punto de intersección de K23 más 172. Y bueno, como sabemos, las curvas compuestas están constituidas por dos o más curvas simples de radios diferentes con un sentido de giro común. En mi proyecto decidí aplicar una curva compuesta de dos radios debido a que la topografía del terreno presenta una pendiente fuerte. Para iniciar el desarrollo, primero identifiqué mis parámetros iniciales directamente desde el alineamiento horizontal, desde mi ángulo de deflexión conocido como delta, que lo tengo por acá, que mi primer ángulo de deflexión es de 63. Y bueno, como se sabe, lo que tiene que darte acá, 30 y 33, es prácticamente la suma, me tiene que dar el ángulo de deflexión. Y como podemos ver acá, es 30 y 33. Bueno, siguiendo los criterios de diseño vial y cuidando la relación de radios según la velocidad de diseño, propuse dividir el ángulo, como dije, en lo que me daba 30 y 33. Bueno, a partir de estos datos apliqué las fórmulas matemáticas para hallar los alineamientos geométricos necesarios calculando las subtangentes simples, como podemos ver acá, las subtangentes simples que son 46,517 y 52,145. Y mediante la ley de seno resolví el triángulo de control interno. Y bueno, ahora, para hacer el trazo manual, como podemos ver acá, aquí, primero busqué los puntos de inicio de inicio a fin, como el PC y el PT, midiendo las distancias de tangentes totales, como podemos ver acá, que es 48 y 56. Y segundo, tracé una línea de tangencia común, midiendo las subtangentes simples, y bueno, como dije, desde el PC hasta el punto de intersección y del PT al punto de intersección. Tercero, hallé una forma exacta de los centros,
donde se apoya el radio de cada curva, apliqué el comando offset con las distancias de mis radios que vienen siendo aquí 70 y 90. Finalmente tracé los arcos de los centros, el punto exacto de donde se intersectan. Y bueno, acá para hallar los arcos, lo que he hecho es calcular primero desde acá la distancia hasta acá, que viene siendo de un radio que es de 70. Luego también trazar una paralela desde acá hasta acá, que es de 90, y de acá hasta acá, que es de 70. Y de ahí ubico los puntos y hago las curvas. Y luego uno las curvas. Bueno, eso es todo por mi curva compuesta. Bueno, ahora para continuar mi curva en espiral, este, bueno, para el dibujo manual de esta curva de transición de espiral, para este diseño partí de un radio de 85 metros y una longitud de espiral de 50 metros. Como sabemos que una espiral cambia de radio constantemente, su dibujo no se puede hacer con un compás desde un solo centro. Y bueno, para realizar el cuerpo, lo que tengo acá es, a ver, la geometría. Aquí está. Primero determiné un disloque de 1,225, que es lo que viene siendo esta parte de acá. Esto es lo que se encoge el círculo hacia adentro. Como podemos ver acá, tengo mi primer círculo y mi círculo que queda más abajo, que viene siendo desde el disloque. Luego calculé el desplazamiento que resultó en 24,93, que acá usé las fórmulas y aquí está 24,93. Que es lo que retrocede el inicio de la curva sobre la recta. Y bueno, con estos desfases y la deflexión de 85 he hallado la tangente de la espiral que me da de 103,94. Como vamos a ver acá, 103,95 redondeado, que viene siendo mi primera tangente. Y esta medida la proyecté manualmente desde el vertical del punto de intersección sobre mis alineamientos rectos para ubicar los puntos de inicio, llamados los tangentes en espiral. Luego, con el cuerpo de origen de T fijado, que viene siendo realicé un estacado intermedio cada 10 metros. Como podemos ver acá, bueno, primero para hacer los cálculos usé cada 10 metros. Como podemos ver acá, hice los cálculos con estas fórmulas de X y de Y para hallar las coordenadas. Y con esas coordenadas lo que hice fue hacer este cuadro, como un cuadro y ubicar los puntos para hacer mi curva. Ya, y bueno, el eje X se mide un avance en la línea tangente recta. Por ejemplo, a los 50 metros de la espiral, el avance en X es de 49,36 metros. Y en el eje Y medí las deflexiones perpendiculares, es decir, que tanto se va abriendo la curva de la recta, que en el punto final me dio 4,87 metros. Finalmente, para unir estos puntos y evitar que queden segmentos rígidos o esquinas picadas, utilicé curvígrafos o cerchas para garantizar una curvatura fluida y continua. Y bueno, eso es todo por mi curva en espiral. Para seguir con mis curvas, hice mis curvas verticales. Como podemos ver acá, tengo mi primera curva que tiene una progresiva del PIB, que es de 188 más 40,34. Acá le vamos a ver mejor. Que está aquí. Esto, como podemos ver acá, tengo mi primera curva vertical. Y bueno, para mi primera curva, que es convexa, mi primera curva convexa tipo cresta o cerro, ubicada en la progresiva 188 más 40,34, como dice acá, y con una cota del PIB de 4.891,182 metros sobre el nivel del mar. El cribe se produce entre una pendiente de entrada de 1,41%, como podemos ver aquí. Esta tangente que está acá tiene una pendiente del 1,41%, con una pendiente de salida
de -4,61%, lo que está bien ya que en el eje 2018 mi pendiente máxima es 8%, entonces es menor al dato. Basándome en la norma para 50 kilómetros por hora, selecciona un índice de K al aplicar la fórmula de longitud, como podemos ver acá. De longitud, me dio una longitud teórica de 42,14 metros, lo cual la redondeé a 40 metros para facilitar el estacado. Ya, bueno, lo que quiere decir es que cada 20 metros va a estar el punto. Con este valor calculé los puntos notables, el inicio de la curva en la 188 más 220,34 y el final en la 188 más 60,34 con una ordenada media de 0,301. Y bueno, como mi perfil lo exageré verticalmente, tuve que multiplicarlo por 3,93, punto 33, que es lo que está modificado. Bueno, ahora vamos con mi segunda curva vertical, que es esta. Mi segunda curva vertical tipo cóncava, en la progresiva 213 más 54,64 con una cota de PIB de 4.775,380. Eh, bueno, aquí pasa con una pendiente de bajada, como ya vimos, esta era de -4,61% y una de subida de 3,65%, lo que genera un cambio muy fuerte con una diferencia algebraica de 8,26%. Para curvas cóncavas de 50 kilómetros por hora, el criterio de función nocturna, iluminación de faros, exige un índice de mínimo de 9, que al calcular con la fórmula esta, que viene siendo L, me da 74,34 metros, lo que he redondeado a una longitud de 80 metros. Y bueno, lo que me dio como resultado eh, el PSB, que viene siendo 213 más 14,64 y el PTB en la 213 más 94,64. Al ser cóncava, la curva se desarrolla por encima de las tangentes. Y bueno, eso sería todo por mis curvas verticales. Aquí podemos ver todos los cálculos que he realizado, también mis datos para realizar los cálculos. Y bueno, para seguir, hice mis curvas verticales. Para seguir, continúo con la alcantarilla que hice. Y bueno, bueno, voy a exponer ahora el diseño hidrológico e hidráulico de la obra de arte mayor proyectada en mi ruta. Bueno, el punto crítico evaluado se ubica en una zona de alta montaña en la sierra, con cotas que van desde los 4.797 metros sobre el nivel del mar, en la ubicación de la estructura, hasta los 4.994 metros sobre el nivel del mar, en el nacimiento de la quebrada. Utilizando herramientas de CIG, delimité la cuenca obteniendo un área de 5.214. Lo que yo sé fue el QGIS para delimitar el área. Y mi ruta pasa por esta zona de acá. Y bueno, lo que genera una pendiente media del cauce de 4,75% al procesar estos datos morfológicos mediante la ecuación de Kirchhoff. Obtuve un tiempo de concentración de 26,24 minutos. Y bueno, para ahorrar el caudal de diseño, lo que hice fue usar el Cenami para determinar el volumen de agua que llega a la carretera, recopilé información meteorológica identificando una precipitación máxima de 24 horas de 69,9 milímetros. Debido a que las estaciones convencionales registran datos diarios, procedí a realizar la desagregación temporal para reducir la tormenta a 1 hora y posteriormente adaptarla a 26 minutos del tiempo de concentración, lo que esto me dio una intensidad de diseño de 21,54. Como podemos ver acá, esto es todo lo que me bota el cenámico y los datos meteorológicos.
Y bueno, acá como podemos ver, según mis datos, estos datos fueron extraídos de QGIS, que es la longitud, que es 5.214 kilómetros cuadrados. Y bueno, ese es el área y la longitud del cauce que fue de 4.151 metros. Ya, como podemos ver acá también tengo el pico más alto de mi quebrada, que también lo saqué del QGIS, que me dio 4.994. Y la cota más baja que era de 4.797 metros, que es la ubicación del alcantarillo. Bueno, con lo del caudal considerable de 13.10. Como podemos ver acá, cartel de diseño, descarté el uso de tuberías circulares estándar y opté por diseñar una cantería tipo cajón de concreto armado con un coeficiente de rugosidad de 0.013. La estructura se proyectó con una pendiente de fondo de 1.5% para asegurar una correcta velocidad de autolimpieza. Para determinar las dimensiones, realicé un dimensionamiento por capacidad utilizando la ecuación de Manning, que ponemos de acá, es la ecuación de Manning, que aquí está. Y bueno, propuse una sección rectangular con una base de 2.50 metros y, una altura total de 2 metros. Al resolver la ecuación el flujo alcanzará una tirante de agua de más o menos de 1.22 metros a una velocidad de 4.30 metros sobre segundo. Un aspecto crítico que validar fue el criterio del borde libre, lo que al restar el tirante de agua de la altura total del cajón nos queda un espacio de aire de 0.78 metros, lo que equivale al 39% de la sección libre. Esto cumple holgadamente con el mínimo del 25% exigido por el manual del DG 2018. Y bueno, estas son todas mis fórmulas, las que usé. Mayormente saqué datos del QGIS que me resultó más fácil. Y bueno, voy a pasar a la siguiente. Bueno, ahí acabó mis datos. Todo esto lo hice a mano, entonces eh, el tiempo se me acortó un poco y no pude hacer lo que vendría siendo el diseño en la sección transversal y lo demás. Pero bueno, hasta ahí lo he avanzado y bueno, espero que esté bien hecho el proyecto. Y bueno, gracias, eso sería todo.